Qué lindo encontrarnos nuevamente, ya con este nuevo horario, que como todo cambio tiene sus pros y sus contras, ¿no? Para los que arrancamos más temprano con la actividad de los chicos en Conéctate, y medio que la siesta, ¿no? Dale, levantate, que hay que arrancar a las 5. Pero qué alegría cuando nos vimos con los chicos, ver la alegría de ellos, ¿no? Que estaban esperando, algunos ya preguntaban, che, ¿cuándo empieza Conéctate? ¿Cuándo empieza Conéctate? Y bueno, empezó Conéctate. Así que estén orando por esta tarea, este ministerio entre los chicos, que siempre es de tanta bendición, no solamente para los chicos, que son el objeto de la actividad, sino también aquellos que servimos con la infancia y deseamos que también esa bendición llegue hasta los hogares de los chicos, ¿no? Que a veces los padres te los entregan con mucho amor, pero cuesta que las familias quieran también ser parte, ¿no? de este anhelo nuestro también, que conozcan al Señor como su Salvador. En esta tarde quería compartir con ustedes un mensaje acerca de la iglesia. Venimos mucho hablando de la iglesia, ¿no? Tuvimos un campamento hace poquito que el tema apuntaba a ese mismo sentir que tenemos que tener cada uno de los que formamos parte de la iglesia, y la verdad que estuvo tan desafiante, tan impactante la palabra que hemos escuchado en ese campamento, que cada uno de nosotros el miércoles cuando comentamos el motivo de oración había como un mismo sentir en la oración también, ¿no? Y todos decíamos qué gratitud que sentimos de poder haber vivido ese campamento y cómo Dios usó a Andrés al entregarnos la palabra. Pero hoy el tema tiene que ver con una iglesia fuerte en el Señor. Yo no sé qué entendés vos por una iglesia fuerte. A veces creemos que una iglesia fuerte, una buena iglesia, es una iglesia con buena doctrina, ¿no? Con buena enseñanza, una iglesia donde realmente se lee la palabra, se proclama la palabra, se estudia la palabra y se obedece a la palabra. Seguramente es algo muy bueno. Creo que toda iglesia tiene que ser firme y fiel a la doctrina que tenemos de parte de Dios para la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia. Pero creo que nos quedamos bastante cortos si creemos que una iglesia fuerte es solamente una iglesia que tiene buena doctrina, buena enseñanza. Alguno podrá decir, no, una iglesia fuerte es una iglesia con 500 miembros, luces, un escenario, humo, un líder de alabanza que la rompa toda, viste, que vos vas y se te ponen los pelos de punta y alabás al Señor y saltás. Y está buenísimo. ¿A quién no le gustaría que seamos muchos? Miren cuando hagamos el salón, que podamos hacer un escenario, le ponemos luces. Todo es bienvenido, está buenísimo. Ojalá también en el aspecto de la alabanza, de la música, podamos seguir creciendo y desarrollando eso. Pero nuevamente les tengo que decir que nos quedamos cortos si pensamos que una iglesia realmente fuerte es una iglesia que solamente se centra en la alabanza, ¿no? O como decía también nuestro hermano Andrés, un poco el show, ¿no? Que no es vacío si uno va solamente a eso, a encontrarse en la casa de Dios. Así que cada uno seguramente podrá verte una opinión sobre qué es una iglesia fuerte. Pero hoy el propósito del mensaje es que podamos ver el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia. Una iglesia es fuerte cuando está entregada en amor al Señor. Y vamos a basar este pensamiento en Apocalipsis capítulo 2. El capítulo 2 de Apocalipsis hasta el capítulo 3, 22. Allí encontramos mensajes individuales a 7 iglesias. ¿Sí? Mensajes a iglesias que se pueden interpretar de 3 maneras diferentes. Y las 3 son válidas. Una primera mirada podemos decir que estos mensajes tienen que ver con las iglesias a la que estaba dirigida en ese contexto histórico, ¿sí? Y tienen que ver con las problemáticas y los rasgos y las características de esas iglesias que estaban atravesando esas iglesias en ese tiempo que vivieron sobre la tierra y les fueron escritas estas cartas. Y está bien, eso es una mirada correcta. Pero otra mirada tiene que ver con que los rasgos que vemos en estas 7 iglesias, en estas 7 cartas a estas 7 iglesias, describen los rasgos y las características de la iglesia del Señor a lo largo de todos los tiempos, ¿sí? Y otra mirada de interpretación de estas cartas a las iglesias tiene que ver con una mirada más de tipo profética, ¿no?
y que se interpreta como que cada iglesia representa un periodo dentro de la historia general de la iglesia cristiana, ¿no? El primer mensaje que nosotros vamos a considerar unos versículos, la idea no es hacer un estudio de estas cartas, ni mucho menos, pero sí como introducción saber el propósito de estas cartas a las iglesias. Y hoy vamos a ver en el capítulo 2, versículo 1, en adelante, acerca de la iglesia de Éfeso. Porque dijimos que una iglesia fuerte es una iglesia que tiene un corazón centrado en el Señor, una iglesia que ama al Señor. Porque podemos tener muy buena doctrina, podemos tener inclusive hasta muchos miembros, un hermoso salón, nos podemos poner una corbatita y un saco, podemos alabar muy lindo, pero la palabra nos enseña claramente que a Dios todo lo superficial no le interesa, sino que Él es un Dios que mira el corazón. ¿Se acuerdan allí en 1 Samuel, cuando iba el profeta Samuel a ungir a un rey para Israel y aparecen todos los hermanos de David, ¿sí? Los hijos de Isaí, y claro, el papá fue presentando del hermano mayor hasta los que tenían mejores características, altura, belleza, fortaleza, capacidades, pero todos esos fueron pasando y Dios le dijo, este no es a quien yo quiero ungir como rey para mi pueblo, hasta que Isaías dice, para, tengo al menor de los hermanos que está allá, ¿no?, cuidando las ovejas, y cuando lo trae Dios le dice, este es a quien yo quiero ungir como rey de mi pueblo. Y se supo después, porque la palabra así lo revela, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Era perfecto? Para nada. Pero un hombre que amaba a Dios. Y aplicado eso al tiempo de la iglesia, Dios también mira mi corazón. ¿Y por qué digo mi corazón personalmente? Porque a veces creemos que la iglesia son los pastores o los líderes. Y ahí queda. Entonces, si ellos hacen las cosas bien, bueno, la iglesia va a andar bien. Y no es así. La iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Si lo pensamos como un cuerpo, somos los miembros de ese cuerpo, ¿sí? Si lo pensamos como un edificio, cada uno de nosotros somos una parte fundamental, un ladrillito, ¿no?, que va haciendo la construcción de ese edificio. Pero ¿quién es la cabeza y el centro de la iglesia? Cristo. Entonces, que la iglesia sea fuerte, que la iglesia avance, que la iglesia cumpla el propósito de Dios sobre esta tierra, es una iglesia que en su intimidad cada miembro ama al Señor, es fiel al Señor, tiene un corazón como el de David, conforme al corazón de Dios. Leíamos recién, porque Dios mira el corazón, ¿no es cierto? Y por eso también el mismo David, después de haber caído en pecado, en el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque ¿qué cosa tenía bien en clara David? Que Dios miraba su corazón. Dios miraba su corazón. Entonces, una iglesia fuerte es una iglesia que ama al Señor. Y vamos a leer acá en Apocalipsis acerca de la iglesia de Éfeso. Y presta atención, porque una iglesia era una iglesia que tenía muchas virtudes. Una iglesia que trabajaba, que se esforzaba, pero Dios tiene que llamar la atención de que ellos habían abandonado, habían dejado, habían perdido ese primer amor por el Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, y dice esto. Leemos todos juntos el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado, ¿de qué manera? Arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta acá venimos como 10 puntos, ¿no? Qué hermosa iglesia. ¿No te gustaría ser parte de la iglesia en Éfeso? Y a mí sí. Una iglesia que se caracteriza
por ser paciente, una iglesia que hace buenas obras, que discierne lo que es malo de lo bueno, una iglesia de mucho trabajo, de labor, de servicio, que lo hace todo por amor del nombre de Cristo, ¿no? Pero antes de llegar al pero, el primer punto que tenemos que destacar, si queremos realmente ser una iglesia fuerte que ame al Señor, es primero reconoce las bendiciones de tu iglesia, ¿sí? Porque acá comienza Dios hablándole a la iglesia y lo primero que destaca es lo bueno que tenía esta iglesia. Y a veces uno, como les decía el miércoles, tenemos una mirada como siempre pesimista, ¿no? Pero nuestra iglesia, y bueno, y cómo nos cuesta crecer, y bueno, y nunca avanzamos. ¿Cuándo vamos a hacer la platea en el terreno? Uy, los músicos, estos son más aburridos, y el hermano este que no me saluda, y siempre parece que tenemos una mirada negativa o pesimista de nuestra iglesia, del lugar donde el Señor nos colocó, ¿sí? Pero acá, antes de señalar los problemas, fíjate que Jesús comenzó reconociendo lo bueno que había en la iglesia de Éfeso. Le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, ¿Y esto de qué nos habla? De que a veces tenemos que ponernos un freno, porque aceleramos enseguida, ¿para qué? Para ver lo negativo y olvidamos lo bueno que Dios está haciendo en medio nuestro. Tenemos que entender que esta iglesia, cada iglesia local, donde el Señor coloca a cada uno de sus hijos, es una bendición para el pueblo de Dios. ¿Por qué es una bendición la iglesia? Porque es el lugar donde escuchamos la palabra de Dios. Porque es el lugar donde tenemos comunión con otros creyentes. ¿Por qué más es una bendición mi iglesia? Porque es el lugar donde yo me edifico en la fe, donde crezco en la fe. También es el lugar donde yo puedo servir al Señor. Entonces, cuando yo considero todas estas cosas, puedo decir, realmente es una bendición ser parte de esta iglesia. Es una bendición que el Señor me haya llamado, me haya colocado a ser miembro de esta iglesia, a servirle en este lugar. ¿Por qué? Porque acá escucho la palabra de Dios, porque tengo comunión con mis hermanos, porque cuando vengo soy edificado y crezco en la fe, y es un lugar donde puedo realmente servir al Señor. Entonces, en primer lugar, queremos una iglesia fuerte, aprendamos a hablar bien de nuestra iglesia. Levante la mano, voy a empezar yo levantando. ¿Quién alguna vez tuvo una mirada negativa sobre la iglesia donde está? Y sí, obvio. Y nadie juzga a nadie porque somos así, ¿no es cierto? No solamente la iglesia. Tenemos mirada negativa a nuestro jefe, del trabajo, de mi esposa, de mi esposo, siempre nos estamos quejando por algo. Pero hoy Dios quiere que aprendamos en primer lugar que la iglesia es una bendición. Y Jesús le dice a los Éfesos primero todas las cosas buenas que tenía. Lo valora, lo estima, ¿sí? Que no te gane la mirada negativa, que no te gane el pesimismo. ¿Puedes saber quién te está susurrando eso al oído? Satanás, para desanimarte, para que vengas por compromiso, para que no quieras servir al Señor con ganas, para que no le hables a otro, para que no invites a nadie, para que no te comprometas. Entonces, en primer lugar, una iglesia fuerte es una iglesia que reconoce las bendiciones que hay en ella. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por tu iglesia? Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracia. Hoy le decíamos a los chicos de Conéctate que la oración es una forma también que Dios se comunica con nosotros y viceversa, ¿no? Y nosotros con Él, que es un acto de fe. Y está buenísimo comunicarnos con Dios y elevar peticiones, pero también acá dice que todo debe hacerse con acción de gracias. Entonces, un corazón que ama al Señor es un corazón que tiene gratitud. Es un corazón que reconoce las bendiciones de Dios sobre su vida y agradece. Una iglesia fuerte, una iglesia en primer lugar que reconoce las bendiciones de Dios y que agradece a Dios por lo que Él nos da. Así que, primer punto, tenemos que estar contentos. ¿Eso quiere decir que tenemos que conformarnos?
que no tenemos que mejorar, que tenemos que, no sé, amoldarnos a estar siempre iguales. No. La iglesia tiene que ser el modelo de Dios. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que ser misionera, tiene que llevar el evangelio, tiene que alabar a Dios de la mejor manera posible, tiene que enseñar la palabra. Pero en primer lugar, Dios mira nuestro corazón y Él quiere que reconozcamos todo lo bueno y las bendiciones que hay en la iglesia donde el Señor te puso. Decía el Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta esto porque arranca destacando las virtudes y lo bueno que tenía la iglesia de Éfeso. Pero llegamos al versículo 4 y aparece un pero, ¿no? El Señor le dice, mira, acá esto bien, 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 así como un checklist, hasta que llega a un momento donde dice, pero, ojo, cuidado, porque dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Habíamos dicho, en primer lugar, una iglesia fuerte es una iglesia que reconoce las bendiciones que hay en la iglesia, las bendiciones de Dios. Pero en segundo lugar, es una iglesia que no pierde su primer amor, ¿no? Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo, que la iglesia mantenga siempre vigente ese amor por Cristo, que ese amor que te deslumbró del momento uno que le conociste al Señor. Esto es como cuando uno se enamora por primera vez, ¿no? Del amor de su vida. Y al principio son todas fuegos artificiales, miradas, ganas de estar todo el tiempo con esa persona, de compartir, de proyectarse un futuro. Y es la etapa que se conoce como la etapa del enamoramiento, ¿no? Donde todo es lindo y hay mariposas en la panza y parece que en el cielo siempre hay estrellitas de colores y es hermoso esa etapa. Pero con el transcurrir del tiempo, la rutina, la monotonía, las pruebas, los problemas, parece que van desgastando o a veces apagando ese amor, ¿no? Eso si lo hablamos en el plano de las relaciones humanas. Pero en nuestra relación con el Señor, muchas veces tenemos que reconocer, ser genuinos y sinceros con nosotros mismos, de que nos pasa lo mismo con el Señor. Hubo un tiempo de primer amor. Estábamos perdidos, estábamos viviendo en pecado, alejados de Dios, en agonía, en tristeza, sin un propósito, sin un sentido claro en nuestra vida, hasta que conocimos al Señor. Entendimos que Dios vino a este mundo, se hizo hombre, para morir en la cruz y ocupar el lugar que me correspondía a mí, que era un lugar de castigo. ¿Sí? Jesús me amó tanto que entregó su vida por mí. Yo entregué mi vida al Señor. Entendí que ahora yo lo amaba a Él, pero no porque había algo bueno en mí, sino porque Él me amó a mí primero. Ese amor que me deslumbró de Cristo me hacía tener ganas de leer la Biblia, de contarle a otro lo que me había pasado, de ir a la iglesia, no perderme ninguna reunión, de querer comprometerme y engancharme en algún servicio a Dios. El primer amor. Eso describe el primer amor. Ahora, una iglesia que ha perdido ese primer amor, como dice acá, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es una iglesia donde todo se ha vuelto una obligación en vez de un deleite. Una iglesia que no entiende que el amor a Cristo es ese motor que hace funcionar a la iglesia y que la hace ir para adelante y crecer, ¿no? Cuando dejamos el primer amor, realmente tenemos que entender que empiezan a pasar ciertas cosas. Y yo voy a mencionar algunas y estaría bueno que cada uno de nosotros haga un autoexamen, a ver si se identifica con alguna de estas cosas, ¿no? Porque ¿cómo saber si nosotros hemos perdido ese primer amor? En primer lugar, venimos a la iglesia por costumbre y no por gozo, ¿sí? Vieron que a veces en el grupo WhatsApp ponemos el flyer, reunión, 18 horas, una merienda, pum, lo otro, le ponemos dibujitos. Y
a esta hora tengo que ir a la iglesia. Pero a esa hora con esta lluviecita yo recién me estoy despegando la sábana de la cara. Me dormí una siesta. Y antes cuando era la mañana, con este frío me tengo que ir a las 9 de la mañana. Un gozo bárbaro, ¿no? Para ir a la iglesia. Y a veces lo hacemos por compromiso. Y tengo que ir, porque después me van a estar preguntando, ¿y por qué falta la iglesia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Una iglesia que ha perdido su primer amor, venimos a la iglesia por costumbre y no por gozo. ¿Qué te mueve? Si te mueve la costumbre, nada que se haga por costumbre, es bueno, ni te lleva a ningún lado. No, pero acá yo voy a la iglesia porque mi tatarabuelo ya iba a la iglesia, y después mi bisabuelo, y después mi abuelo, mi papá, y yo sigo esa costumbre. En segundo lugar, ya no nos emocionamos al escuchar la palabra de Dios. Y no tiene que ver con lo lindo que hable el que está acá adelante. Porque hoy hablo yo, mañana Mario, César o el que le toque, y es Dios quien habla a través de sus siervos. Y si no te está conmoviendo la palabra de Dios, es porque también has dejado ese primer amor y hay otras cosas que están tapando y obstaculizando el obrar del Espíritu Santo en tu vida a través de la palabra. Entonces venimos, nos sentamos y escuchamos y volamos, ¿no? Y nos vamos con la mente a cualquier lado y lo que escucho no me hace nada. Entonces ya no nos emocionamos al escuchar la palabra de Dios. Venimos a la iglesia por costumbre. El evangelismo, que es uno de los remos fundamentales de la iglesia, ya no es una prioridad en nuestra vida. Entonces siempre nos metemos acá dentro de las cuatro paredes y nunca tenemos una visión de salir afuera, de contarles a otro de ese amor de Cristo que un día nos deslumbró a nosotros. Y bueno, y será quizás porque también hemos dejado ese primer amor. Entonces cuando ya no sentimos esa pasión por Cristo, no nos interesa si lo compartimos con otro o no. Vengo a la iglesia por costumbre, la palabra de Dios no surte efecto en mi vida, no me emociona al escuchar la palabra de Dios, no quiero compartir con otro evangelio porque ya no es una prioridad en mi vida. Y otro punto, otro síntoma de una iglesia que ha perdido ese primer amor, nos enfocamos en la falla de los demás en vez de nuestra relación con Dios. Como decía antes, esa mirada que está siempre buscando, parece que venimos con un detector. ¿Vieron ¿Quién vio la película Terminator? Soy viejo, ¿no? Tenía acá el ojito, la mirada del Terminator, enemigo detectado y ¡boom! Lo volaba el enemigo, ¿no? A veces parece que andamos con ese ojito, ¿no? Contra mis hermanos. Enemigo, ¿cómo enemigo? Es mi hermano, y dice que lo tengo que amar, ¿no? Pero son síntomas de que hemos perdido nuestro primer amor. Entonces, si nos identificamos con algunas de estas cosas, ¿qué necesitamos? Necesitamos renovar nuestro amor por Dios. Una iglesia fuerte no es solo, como dije antes, una iglesia con una hermosa doctrina, sino una iglesia que ama a Dios apasionadamente. ¿Cómo tiene que amar la iglesia a Dios? Apasionadamente. ¡Qué pasión, ¿Cómo tiene que amar la iglesia a Dios? Apasionadamente. ¿Cómo tiene que amar la iglesia a Dios? Apasionadamente. ¡Wow! ¡Qué pasión que hay, Me encantó. Bien, en tercer lugar, recuerda, arrepiéntete y regresa. Dice el versículo 5, gracias. Recuerda, en primer lugar, por tanto, ¿de dónde has caído? Segundo lugar, y arrepiéntete y haz las primeras obras, dice acá, ¿no? Lo leemos de vuelta. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, dice la advertencia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús le da una solución a esta querida iglesia de Éfeso, ¿no? Una solución clara para recuperar su fuerza espiritual, su vigor, su sanidad espiritual. Dice, recuerda, después dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Regresa a tus bases.
regresa a tus bases. Entonces, vamos a considerar estos 3 pasos rápidamente para restaurar nuestro amor y fortalecer nuestra iglesia. En primer lugar dice, recuerda. Tenés que pensar cómo era todo cuando empezaste tu caminar con Cristo. ¿Te acordás de ese gozo que había por leer la Biblia? De la emoción al ganar un alma para Cristo, de la pasión con que servías al Señor. Recuerda, qué importante es recordar. De hecho, cada domingo nosotros hacemos memoria, ¿no? Recordamos del amor del Señor y lo que Él hizo por nosotros. Yo no sé, capaz que volviendo a la relación entre esposa-esposo, capaz que cuando vas a una terapia, ¿viste? Porque está todo mal, no lo sé, pero es muy probable que el terapista te diga, y recuerden aquellos tiempos de enamoramiento, traten de recrearlos, vayan a tomar un helado, vayan de la manito, enamorados, miren las flores, los pajaritos, vuelvan, recuerden eso que los enamoró. Y acá el Señor le está diciendo lo mismo a la iglesia, recuerda de dónde has caído, recordemos de dónde el Señor nos liberó, de dónde nos sacó. Y eso tiene que empezar a mover lo que está estancado en nuestro corazón. Eso tiene que desempolvar lo que está tapado por el polvo de la tibieza, de la apatía, de la mediocridad. Jesús nos llama entonces a recordar ese fervor. Una iglesia fuerte está llena de aquellos que recuerdan y valoran su relación con el Señor. Recuerda en primer lugar. En segundo lugar dice, y arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Quién me lo puede decir así muy simple? No es tan difícil. No le pregunté algo en griego ni nada. Dejar de hacer algo que estabas haciendo. Bueno, dejar de hacer algo que estabas haciendo. Muy bien. Bien. Cambiar nuestra manera de pensar y tomar acción. Eso es arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar y tomar acción. No basta con darnos cuenta, sí, yo realmente he perdido ese primer amor, sino que tenemos que hacer algo al respecto. Por eso el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, recuerda de dónde el Señor te sacó, de dónde has caído. Pero después dice arrepiéntate. O sea, cuando recordás estás reconociendo de dónde el Señor te sacó, lo que hizo por vos, cómo está tu situación ahora. Pero ahora dice que te arrepientas, que cambies el rumbo, tu manera de pensar y tomes acción. Entonces esto tiene que llevarnos a pensar, ¿qué hacía yo en ese primer amor con Cristo? Leía la Biblia, asistía a las reuniones, hablaba a otros del Señor, servía a Dios. Y ese tiene que ser el accionar que ahora me caracteriza a mí. Si he dejado todas esas cosas, tengo que volver a retomarlas con pasión y con amor, sabiendo que el Señor me sacó del pozo de desesperación donde yo estaba, como dice el Salmo, ¿no? Entonces, volvamos a involucrarnos con el Señor, amémosle, sirvámosle. Y dice en tercer lugar, y haz las primeras obras, regresa a esas primeras obras, ¿no? Y es la solución que nos plantea el Señor acá, que le plantea a la iglesia de Éfeso, pero también a nosotros, volver a hacer lo que hacíamos cuando estábamos llenos de amor por Él, volver a la oración ferviente, al evangelismo, al servicio, al gozo en la adoración. A veces, cuando estamos los músicos de adelante, vemos las caras, ¿no?, de los adoradores, y a veces las caras reflejan un poco lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, qué importante sanar nuestro corazón con el Señor. Y en último lugar, de ti depende que tu iglesia sea fuerte. Antes decía, ¿no?, que creemos muchas veces que la iglesia es el pastor. No, yo voy a la iglesia de este pastor y no voy a ninguna otra porque ahí está el pastor y me encanta el cómo habla y es una bendición para mi vida. Sí, buenísimo, Dios usa a sus siervos, pero la iglesia es el Señor, no es el pastor, ¿sí? Y la iglesia la hacemos cada uno de nosotros, todos somos
la iglesia. Entonces, todo lo que venimos diciendo es importante aplicarlo de manera personal, que cada uno de nosotros se encargue de recuperar esa pasión, ese amor, ese primer amor por el Señor. Porque cuando eso suceda, se va a ver una iglesia fuerte, una iglesia que avanza, una iglesia que da gloria a Dios. Entonces, para repasar, ¿querés ver una iglesia fuerte? Habíamos visto que es una iglesia que habla bien, ¿no? Una iglesia fuerte es cuando hablamos bien de nuestra iglesia, cuando reconocemos las bendiciones que tenemos. Le dice el Señor, yo conozco tus obras, tu trabajo. Buenísimo. Reconoce todo lo bueno que había. Entonces nosotros hagamos lo mismo. En primer lugar, reconozcamos las bendiciones de Dios. Una iglesia fuerte enciende su amor por Cristo. Cuando llegó el pero, le dice, pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor. No permitamos que la rutina apague la pasión por Dios. No hay nada peor que la rutina en todos los aspectos de la vida. A veces no nos queda otra y rutinariamente tenemos que ir a trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado, depende del trabajo, ¿no? Y no nos queda otra. Pero con el Señor no podemos permitir que nuestra relación con Él sea rutinaria, ¿no? Tiene que ser una relación apasionada por el Señor. Sirvamos con gozo, no hagamos las cosas por obligación, sino porque realmente amo a Dios. Y vimos en último lugar regresar a las primeras obras. Es tiempo de regresar al Señor. Dice Apocalipsis unos versículos más adelante, el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Anhelo que el Señor y que su Espíritu te haya hablado en esta tarde. Y que si estás haciendo las cosas por costumbre, o por rutina, o por obligación, realmente te replantees si tiene sentido eso, ¿no? Y que pienses en ese amor que el Señor tuvo con vos, y en ese momento cuando le conociste, y cuando te enamoraste del Señor. Que volvamos a recuperar, ¿no? Acordate los 3 pasos. ¿Cuáles eran los 3 pasos? Recuerda, arrepiéntete y regresa. Haz las primeras obras. Que el Señor bendiga su palabra. Y hay una iglesia que es un ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando uno lee allí en Hechos, capítulo 11, ¿se acuerdan de la iglesia que eran conocidos como cristianos, que se los llamó cristianos por primera vez? ¿Sí? De Antioquía. ¿Y por qué se los llamó cristianos? Reflejaban el carácter de Cristo. Y eso es solo posible cuando cada uno de los miembros de esa iglesia ama realmente y apasionadamente a Cristo. Que Dios te bendiga y que nosotros podamos ser también verdaderos cristianos, o como se dice a veces, pequeños Cristos, ¿no? Que representan, como dijo bien Cristian, el carácter del Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar y compartir juntos estos símbolos que el Señor nos dejó para recordarle a Él. Padre, gracias te damos por este día, gracias por poder estar juntos. Gracias también, Señor, por la alegría de hoy reencontrarnos con los niños y las niñas de Conéctate. Te pedimos tu bendición sobre sus vidas, sobre los maestros, sobre cada uno que colabora en este ministerio, sobre la familia de los chicos, que sea realmente un lugar de bendición, de crecimiento y de entregar también el mensaje del Evangelio. Señor, también te damos gracias por este tiempo de reunión. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos recuperar, si es que lo hemos perdido, ese primer amor por ti. Que te amemos, Señor, apasionadamente y que podamos recobrar ese gozo de estar juntos en tu casa. Que podamos, cada uno de nosotros, reflejar el amor de Cristo, ser una iglesia fuerte, una iglesia que realmente ama a su Señor y lo que hace no lo hace por obligación, por costumbre o por rutina, sino por pasión por su Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.